Terroríficos, quiero que cierren los ojos un momento. Quiero que se regresen. Que se regresen a cuando tenían 5, 6, 7 años. A cuando la televisión era ese portal mágico que se encendía después de la escuela y te transportaba a otro mundo. Cuando no existían los celulares, el streaming, nada de eso. Solo la pantalla, el sillón y esa sensación de que el mundo era un lugar seguro. ¿Ya están ahí? Bien. Ahora imagínense que esa pantalla, ese portal que tanto amaban no era lo que parecía. Imagínense que detrás de cada risa, cada canción pegajosa, detrás de cada personaje colorido que les hacía, mientras sus papás trabajaban, había algo más. Algo que no estaba diseñado para entretenerlos, algo que estaba diseñado para entrar. Hoy vamos a hablar de Odisea Burbujas. Para los que no la conocen, y si son de México y tienen más de 30 años o la conocen, Odisea Burbujas fue uno de los programas infantiles más exitosos de la televisión mexicana. Salió al aire en 1981, producido por Televisa. Y durante años fue el rey de las tardes. Millones de niños en todo el país crecieron con ese programa. Colorido, musical, divertido, tenía personajes entrañables, canciones que se te quedaban pegadas en la cabeza por días y una energía que simplemente te jalaba. El programa giraba alrededor de un grupo de personajes que vivían aventuras en un mundo fantástico, había de todo. Robots, extraterrestres, magos, payasos. Era el tipo de contenido que los papás ponían sin pensarlo 2 veces porque era para niños. Era inofensivo, era inocente. O eso creían. Uno de los personajes más queridos del programa era Pistachón Zigzag. Colorido, alegre, maquillaje exagerado. Caracteriza algo de circo. Era el tipo de personaje que los niños adoraban porque era gracioso, era accesible, era cercano. No daba miedo, no era amenazante, era tu amigo. Detrás de Pistachón Zigzag había un hombre llamado Pedro Romero. Y aquí es donde empieza el iceberg, terroríficos. Porque lo que ven en la superficie del programa, los colores, las risas y la nostalgia, es solo la punta, es solo lo que Televisa quería que vieran, era lo que sus papás vieron, lo que ustedes vieron cuando eran niños, pero hay capas debajo de esa superficie, capas que se van oscureciendo conforme bajas, capas que una vez que las ves no puedes dejar de verlas. Y yo sé que están aquí porque quieren ver, así que vamos a bajar juntos. Pero antes de bajar necesito que entiendan el contexto, necesito que entiendan qué era Odisea Burbujas en su momento, qué significaba para la cultura mexicana y por qué ese programa en particular y no otro es el que aparece en el centro de esta historia. Mi nombre es Efraín Sosa, estos Hablemos de Terror. En los años 80 la televisión en México era básicamente Televisa. No había competencia real. Televisa era el monopolio absoluto de la información y el entretenimiento del país. Lo que Televisa decía, el país lo creía. Lo que Televisa mostraba, el país lo veía. Y lo que Televisa ocultaba, nadie lo sabía. Odisea Burbujas es o era uno de los productos estrella de esa era. No era solo un programa de entretenimiento, era una herramienta de formación cultural. Los niños que crecieron en ese programa aprendieron canciones, aprendieron valores, aprendieron formas de ver el mundo. El programa tenía un alcance que hoy sería difícil de imaginar porque no había alternativas. Si eras niño en México en los 80, Odisea Burbujas era parte de tu vida. Y eso, terroríficos, es exactamente lo que lo hacía tan valioso. No para los niños, para los que estaban detrás. Pedro Romero. Ese nombre no les va a decir mucho si no son fans del espectáculo mexicano de los 80s. No es una figura pública en el sentido moderno, no tiene millones de seguidores en redes sociales, no aparece en revistas de chismes, es para la mayoría de la gente un nombre olvidado. Pero hay una entrevista que circula en YouTube que lleva años ahí. Que la mayoría de la gente pasa de largo porque el título ni siquiera llama la atención. Una entrevista donde Pedro Romero, el hombre que dio vida a Pistachón Zigzag, habla
Y lo que dice en esa entrevista es lo que nos trajo aquí hoy. Pedro Romero fue actor, comediante y personaje de televisión durante décadas en México. Trabajó en Televisa en una época donde trabajar en Televisa era lo máximo que podías aspirar. Si eras artista en este país. Era el sueño, era la cima. Y Pedro Romero llegó ahí. Pero en esa entrevista Pedro no habla de sus logros, no habla de los premios, de los fans, de la nostalgia, sino habla de lo que vio, de lo que vivió, de lo que costó estar en ese mundo. Y lo que describe no es el mundo del espectáculo que todos imaginamos. Lo que él describe es otro mundo. Uno que existe en paralelo al que vemos, uno que opera en las sombras de los estudios, en los pasillos de las televisoras, en los círculos de poder que rodean a los grandes nombres del entretenimiento mexicano. Pedro Romero habla de una secta. No lo dice con esas palabras exactas al principio. Lo va construyendo, lo va dejando caer poco a poco, como si él mismo todavía estuviera procesando lo que vivió. Habla de grupos dentro de Televisa, habla de reuniones a las que ciertos artistas eran invitados. Habla de una jerarquía invisible que existía por encima de toda jerarquía visible de productores y directivos. Habla de un hombre al que llama el brujo mayor. Y aquí, terroríficos, es donde la historia empieza a ponerse oscura de verdad. Porque el brujo mayor no es un personaje de ficción, no es una metáfora, es una figura real, documentada, que tuvo una influencia enorme en ciertos círculos del poder en México durante décadas. Un hombre que combinaba el mundo del ocultismo con el mundo del espectáculo y la política, de una manera que si no lo supieras, parecería imposible. Pedro Romero dice que fue entrenado por este hombre, no entrenado en actuación, no entrenado en comedia. Entrenado en algo completamente diferente, y dice que ese entrenamiento fue el precio de su éxito. Piensen un momento, terroríficos, piensen en lo que eso significa, un hombre que aparece en la televisión nacional, que entra a los hogares de millones de familias mexicanas, que tiene acceso directo a la mente de millones de niños. Entrenado por alguien cuyas intenciones no eran las que aparecían en pantalla. ¿Qué tipo de entrenamiento era ese? ¿Qué se le enseñó a Pedro Romero que no podemos ver en las grabaciones del programa? ¿Y qué dejó ese entrenamiento en los niños que lo vieron? Esas preguntas son las que vamos a intentar responder conforme bajamos en el iceberg. Vamos por las primeras grietas, las señales que nadie quiso ver. Hay algo que los investigadores del ocultismo llaman programación subliminal. No es un concepto nuevo. No es una teoría de conspiración de Internet. Es algo que ha sido estudiado, documentado y en algunos casos admitido por las propias industrias que lo utilizan. La idea es simple. Puedes insertar mensajes, imágenes o frecuencias en contenido de entretenimiento de una manera que el consciente no detecta, pero que el subconsciente sí recibe. El consciente está ocupado viendo los colores, escuchando las canciones, siguiendo la historia, pero el subconsciente está recibiendo otra cosa. ¿Es esto lo que pasaba en Odisea Burbujas? No lo sé con certeza, nadie lo puede saber con certeza, pero hay detalles en el programa que cuando los ves con esta lente se vuelven difíciles de ignorar. El primero es la estructura del programa. No era Odisea Burbujas un programa de narrativa lineal, era episódico, fragmentado, con cambios abruptos de escena y de tono. Esa estructura que en su momento se atribuyó a la creatividad del equipo de producción es también la estructura ideal para insertar contenido subliminal. Los cambios abruptos interrumpen el procesamiento consciente y le abren ventanas al subconsciente. El segundo es la música. Las canciones de Odisea Burbujas eran extraordinariamente pegajosas, demasiado pegajosas. Ese tipo que no se explica solo por buena composición. Hay investigadores que señalan que ciertas frecuencias y patrones rítmicos tienen efectos específicos en el cerebro, particularmente
en el cerebro en desarrollo de los niños. Y las canciones del programa usaban esas frecuencias de manera consistente. ¿Y el tercero? Pistachón. Los payasos terroríficos tienen una historia larga y oscura en el ocultismo. No es casualidad que los payasos generen miedo en tanta gente. Hay algo en la máscara, en el maquillaje, en la dualidad entre la risa y lo que hay debajo, que conecta con algo muy profundo en la psique humana. Los payasos han sido usados en rituales y ceremonias ocultistas durante siglos, precisamente porque esa dualidad es poderosa. Pistachón era uno que los niños amaban, que los niños querían, que los niños invitaban a sus casas a través de la pantalla. Detrás de ese payaso había un hombre que, según sus propias palabras, había sido entrenado por el brujo mayor. ¿Sí ven las grietas terroríficos? ¿Ven cómo lo que parecía inocente empieza a mostrar otra cara? Y esto es solo el nivel 1, es la superficie. Porque ahora vamos a bajar. Y en este descenso, donde la secta, el brujo y la cuota de vidas. Terroríficos, hay un momento en la vida de ciertas personas donde se les presenta una puerta. No es una puerta literal, es una oportunidad, una invitación, un acceso a algo que el resto del mundo no tiene. Y esa puerta siempre viene con un precio. El problema es que cuando te la ofrecen, el precio no está escrito en ningún lado, lo descubres después, cuando ya cruzaste, cuando ya no puedes regresar. Y Pedro Romero cruzó esa puerta. En su entrevista él describe cómo fue que entró al mundo que eventualmente lo llevaría a hacer las declaraciones que hizo. No fue de golpe, no fue una noche oscura donde alguien le dijo: únete a nuestra secta satánica. Así no funciona. Así nunca funciona. Fue gradual, fue seductor, fue exactamente lo que un joven actor ambicioso en el México de los 70s y 80s hubiera querido escuchar. Empezó con conexiones, con personas que lo invitaron a reuniones donde estaban los grandes nombres del espectáculo mexicano, donde se tomaban decisiones sobre quién subía y quién no, donde el acceso a Televisa, a los mejores proyectos, a la fama real se negociaba en términos que no aparecían en ningún contrato. Pedro era talentoso, pero el talento no por sí solo no era suficiente, nunca lo es en ese mundo. Que abría las puertas era otra cosa, y esa otra cosa tenía nombre: el brujo mayor. El brujo mayor, cuyo nombre real no voy a mencionar aquí porque no es necesario y porque hay personas que todavía viven. Era una figura que operaba en los márgenes del poder en México durante décadas. No era un personaje de las sombras en el sentido de que nadie lo conocía, al contrario, conocido, respetado, temido. Combinaba el conocimiento del ocultismo con una red de contactos que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno, la política y el entretenimiento en México. Era el tipo de persona que podía hacer una llamada y cambiar el destino de alguien para bien o para mal. Pedro Romero dice que fue llevado ante este hombre, que fue presentado como alguien con potencial y que el brujo mayor lo vio, lo evaluó y decidió que era útil. ¿Útil para qué? Terroríficos, esa es la pregunta. Y la respuesta que Pedro da en su entrevista es la que hace que todo lo demás tenga sentido. El brujo mayor necesitaba personas con acceso. Personas que pudieran entrar a los hogares de México sin levantar sospechas, personas que tuvieran la confianza del público, especialmente de los sectores más vulnerables del público: los niños.
Pedro Romero, como pistachón zigzag, tenía ese acceso. Millones de niños lo invitaban a sus casas todas las tardes. Lo miraban con ojos abiertos, con la guardia completamente abajo, con esa confianza total que los niños le dan a los personajes que aman, y el brujo mayor sabía exactamente qué hacer con ese acceso. El entrenamiento que Pedro describe no era actuación, era algo que él llama canalización. La capacidad de transmitir algo a través de la pantalla que va más allá de lo que el ojo puede ver, algo que se inserta en la mente del espectador sin que éste lo sepa. ¿Suena ciencia ficción? Sí, lo sé. Pero Pedro Romero lo dice con sus propias palabras en una entrevista que pueden buscar ahorita mismo. Y lo que dice después es todavía más oscuro. El pacto. Terroríficos, necesito que me sigan en esto, porque lo que voy a decir ahora es lo que separa este video de un simple video de chismes del espectáculo. Pedro Romero no solo habla de su experiencia personal, habla de un sistema que, según él, operaba dentro de Televisa con el conocimiento y la participación de personas en los más altos niveles de la empresa. Habla de lo que llama la cuota. La cuota era, según Pedro Romero, un acuerdo implícito entre ciertos artistas y la estructura de poder oculta que operaba dentro de Televisa. A cambio de fama, de éxito, de protección dentro de la industria, estos artistas debían contribuir a algo, debían participar en algo. Y ese algo involucraba vidas humanas. No lo dice de manera directa al principio, lo rodea, lo sugiere, pero conforme avanza la entrevista, las implicaciones se vuelven imposibles de ignorar. Habla de rituales que se realizaban en ciertos momentos del año, habla de ofrendas, las cuales eran necesarias para mantener el poder. Habla de personas que desaparecían y cuya desaparición nunca era investigada porque las personas que podían investigarla eran las mismas que participaban en los rituales. ¿Es esto verificable? No. No completamente. No en el sentido legal, no en el sentido periodístico tradicional. Pero hay algo que sí es verificable, hay algo que conecta el testimonio de Pedro con hechos documentados o con personas reales, con casos que están en los registros públicos. Y ese algo tiene nombre. Beto el reo. Es un hombre que actualmente cumple una condena de 72 años en una prisión mexicana por homicidio. Hombre que en una entrevista para el podcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera hizo declaraciones que sacudieron a todos los que las escucharon. Declaraciones que conectan directamente con lo que Pedro Romero describe. Beto dice que durante años fue parte de una red que secuestraba niños. No para pedir rescate, no. No para tráfico convencional, no. Para algo mucho más oscuro. Para rituales. Y cuando le preguntan quiénes participaban en esos rituales, Beto no da nombres vagos, no habla de personas poderosas en abstracto, da nombres específicos, nombres que cualquier mexicano reconoce, personas que aparecían en la televisión, que eran queridas por el público, que formaban parte del mismo mundo del espectáculo que Pedro Romero describe. Aunque censurado, aparentemente uno de esos nombres era el de Carmen Salinas. Ahora, necesito ser muy claro. Carmen Salinas murió en 2021. No puede defenderse. Las declaraciones de Beto son las declaraciones de un hombre condenado por homicidio, hablando desde la cárcel, hablando de no arrepentirse, y no son pruebas, ni no son hechos probados en un tribunal. Son declaraciones, son palabras que alguien dijo, y esas palabras puestas junto a las palabras de Pedro Romero, junto a lo que vamos a escuchar de César Neftalí en el siguiente nivel, también forman un patrón que es difícil de ignorar. Un patrón que sugiere que lo que pasaba detrás de las cámaras de televisión, al menos en la televisión mexicana 80s y 90s, era algo que ninguno de nosotros de niños podíamos imaginar. Algo que nuestros padres no sabían, algo que Televisa nunca iba a contar. Terroríficos, el podcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera es uno de los proyectos periodísticos más valientes que se han hecho en México en los últimos años. Saskia entra a las cárceles, habla con los presos, les da espacio para contar su historia, sin juzgar, sin editar, sin filtrar.
Y en uno de esos episodios habló con Beto. No es un hombre que inspire simpatía, es un hombre que cometió crímenes graves, que está pagando por esos crímenes, que tiene 72 años todavía de una condena encima. Pero lo que él dice en esa entrevista va más allá de sus propios crímenes. Va más allá de su propia historia. Lo que dice apunta a algo mucho más grande, a una red, a un sistema, a una estructura que usaba a personas como él como herramientas para hacer cosas que las personas en la cima nunca iban a hacer con sus propias manos. Beto habla de cómo fue reclutado, de cómo le ofrecieron dinero, protección y poder a cambio de hacer trabajos, al principio trabajos simples, intimidación, mensajes, cosas que cualquier criminal de bajo nivel puede hacer. Pero los trabajos fueron escalando y en algún punto los trabajos empezaron a involucrar niños. Y él describe cómo operaba la red, cómo los identificaban, los tomaban, los transportaban y a dónde iban. No voy a entrar en detalles más explícitos porque hay cosas que no necesitan ser descritas para que el horror sea real. Pero lo que él describe es un sistema organizado con múltiples niveles, con personas en posiciones de poder que sabían exactamente lo que estaba pasando y que se beneficiaban de ello. Cuando le preguntan quiénes eran esas personas, Beto menciona el mundo del espectáculo, Televisa, nombres, Carmen Salinas. Ahora quiero que piensen en algo. Carmen Salinas fue una figura pública durante décadas, actriz, productora, política, una mujer que estuvo en el centro de la cultura popular mexicana por más de 50 años, una mujer que cuando murió fue llorada por millones. ¿Es posible que esa mujer, esa figura querida, haya estado involucrada en lo que Beto describe? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza y repito, las declaraciones de un hombre condenado no son una prueba de nada. Pero hay algo que sí sé. Hay algo que todos sabemos aunque no lo digamos en voz alta. El poder protege al poder. En México en los 80s y 90s Televisa era el poder. Y el poder no se investiga a sí mismo, el poder no se expone a sí mismo y el poder no entierra lo que necesita enterrar. Solo lo hace, sigue adelante. ¿Cuántas cosas se enterraron? ¿Cuántas historias como la de Beto nunca llegaron a ningún podcast porque las personas que las vivieron no sobrevivieron para contarlas? Esas preguntas terroríficas son las que pueden quitar el sueño y son las que nos llevan al nivel más profundo del iceberg. Al abismo, que es a donde vamos ahora. Con César Neftalí y su maquinaria de las sombras. Hay un testimonio que tal vez nadie quería escuchar. Porque hay testimonios terroríficos que cambian la manera en que ves el mundo. No porque sean perfectos, no porque sean verificables en cada detalle, sino porque tienen algo que los testimonios fabricados no tienen: la textura de lo real. El tipo de detalle que solo alguien que lo vivió puede dar, el tipo de dolor que no se puede fingir. El testimonio de César Neftalí es uno de ellos. César es un hombre mexicano que en 1999 dio una entrevista que lleva décadas circulando en los márgenes del internet. Una entrevista que la gente comparte en voz baja, que los algoritmos no promueven, que los medios convencionales nunca cubrieron. Es una entrevista donde César Neftalí habla de los 7 años que pasó dentro de una secta satánica en México. No voy a romantizar esto, no voy a hacer que suene más dramático de lo que ya es. Lo que él describe es suficientemente oscuro, sin ningún adorno. Dice que entró a la secta por amor. Que fue llevado a una casa que no sabía que era el centro de operaciones de un grupo organizado. Que esa noche, sin que nadie le explicara nada, sin que nadie le pidiera permiso, fue iniciado. La iniciación, según él, involucró sangre de criaturitas recién nacidas, a las que le quitaron la vida en una ceremonia mientras él estaba inmovilizado en una mesa. Y esto fue usado para sellar un pacto que, según los miembros, era eterno.
un pacto con Satanás. Sí que hay personas escuchando esto que van a decir que es imposible, que nadie haría eso, que es una exageración, una fantasía, una historia inventada para asustar. Y entiendo esa reacción, es la reacción normal. Es la reacción que tenemos cuando algo está tan fuera de nuestra experiencia que el cerebro simplemente se niega a procesarlo. Pero César Neftalí no está inventando esto y no está solo. Hay investigadores, hay periodistas, hay trabajadores sociales en México que han documentado la existencia de grupos organizados que realizan prácticas que la mayoría de nosotros preferiría creer que no existen. No son leyendas urbanas, no son historias de internet, son casos documentados. Algunos llegaron a los tribunales. El problema es que los casos que llegan a los tribunales son los que involucran a personas sin poder. Los casos que involucran a personas con poder, pues no llegan a ningún lado. César Neftalí habla de 7 años dentro de ese mundo. 7 años en los que vio cosas que no debió haber visto, en los que participó en cosas que lo marcaron para siempre, en los que intentó salir y fue capturado, golpeado, amenazado. 7 años en los que aprendió cómo funciona la maquinaria de las sombras. Lo que aprendió, terroríficos, es lo que conecta todo lo que hemos hablado. Y lo que voy a decir ahora es lo más difícil de este video, no porque sea lo más gráfico, sino porque es lo más sistemático, porque no habla de individuos aislados haciendo cosas terribles, habla de un sistema, de una estructura, de algo que fue construido deliberadamente y que operó durante años con total impunidad. César Neftalí, en su testimonio, describe la jerarquía de la secta a la que perteneció. Era un grupo pequeño de fanáticos. No era eso. Era una organización con niveles, con roles definidos, con protocolos. Tenía personas en la base que hacían el trabajo sucio, personas en el medio que coordinaban y protegían, y personas en la cima que nunca ensuciaban sus manos, pero que daban las órdenes y se beneficiaban de los resultados. Las personas en la cima, según César, no eran figuras marginales, no eran criminales de bajo perfil, eran personas con poder, con acceso. Personas que aparecían en público con una cara completamente diferente a la que mostraban en privado. Los rituales que describen no eran actos espontáneos de locura, eran ceremonias planificadas, con fechas específicas en el calendario, con roles asignados, con propósitos definidos. Uno de esos propósitos era lo que César Neftalí llama la transferencia de energía. La idea dentro de la cosmología de la secta era que ciertos rituales podían transferir la energía vital de una persona a otra, que el poder, la fama, el éxito podían ser literalmente tomados de alguien y dados a otro. Y que la manera más poderosa de hacer esa transferencia era a través de la vida de alguien inocente. Un niño. Sé que suena a algo sacado de una película de terror. Sé que el cerebro quiere rechazarlo, pero escúchenme. La creencia en este tipo de transferencia energética no es nueva, no es una invención moderna. Existen múltiples tradiciones ocultistas de todo el mundo, con variaciones, pero con el mismo núcleo: la vida de un inocente como moneda de cambio para el poder. ¿Creían realmente en esto las personas que participaban en estos rituales? Algunos sí. Unos eran verdaderos creyentes que pensaban que estaban accediendo a fuerzas sobrenaturales reales. Pero otros, terroríficos, no necesitaban creer en lo sobrenatural para participar. Para ellos el ritual era otra cosa, era un acto de compromiso. Era tal vez una manera de asegurarse de que todos los participantes estuvieran igualmente comprometidos, igualmente expuestos, igualmente incapaces de hablar. Si participaste en algo así, no puedes hablar,
No puedes ir a la policía, no puedes contar la historia, porque si lo haces, te hundes tú también. Es el crimen perfecto, terroríficos, no porque sea imposible de descubrir, sino porque todos los que saben están demasiado comprometidos para hablar. Aquí es donde Beto, Pedro Romero y César Neftalí se conectan. 3 nombres, 3 historias diferentes, 3 puntos de entrada al mismo sistema. Beto era el ejecutor, el que hacía el trabajo en la calle, el que nunca conoció a las personas en la cima, pero que sabía por los nombres que escuchaba que esas personas existían. Pedro Romero era el acceso, el que tenía la cara pública, la confianza del público, la capacidad de entrar a los hogares de México sin levantar sospechas. César Neftalí era el testigo interno, el que estuvo dentro del sistema el tiempo suficiente para ver cómo funcionaba desde adentro. 3 perspectivas del mismo monstruo. Con esto, llegamos al fondo del iceberg. Y en el fondo hay una idea que de todas las cosas que hemos hablado hoy, es de las que más me han puesto a pensar, la que más me cuesta dejar ir cuando termino de leer todo esto que te estoy diciendo y trato de dormir. Es esta idea del reemplazo. César Neftalí en su testimonio habla de algo que los miembros de la secta llamaban el reemplazo energético, la idea de que cuando alguien que ha participado en los rituales, que ha acumulado poder a través de ellos, eventualmente llega al final de su utilidad, no simplemente se va, es reemplazado. No en el sentido de que alguien ocupa su lugar en el trabajo, en el sentido de que su energía, su esencia, es transferida. Que lo que los hizo poderosos, lo que los hizo famosos, lo que los hizo influyentes, no desaparece cuando ellos desaparecen, pasa a alguien más. Y ese alguien más, para recibir esa transferencia, tiene que participar en el mismo ritual que el anterior. Y así el ciclo se perpetúa. Piensen en eso, terroríficos. Piensen en la televisión mexicana de los últimos 40 años. Piensen en cómo ciertos tipos de poder, ciertos tipos de influencia parecen pasar de una generación a otra de manera que no se explica solo por talento o trabajo duro. Piensen en los nombres que siempre están ahí, en los círculos que siempre se mantienen en las personas que caen y en las que nunca se caen. ¿Es todo esto el resultado de un sistema de reemplazo energético como el que describe César Neftalí? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Pero sé que Pedro Romero habló, sé que Beto habló, sé que César habló. Y sé que los 3, desde perspectivas diferentes, completamente diferentes, desde vidas completamente opuestas, describen el mismo sistema, el mismo mundo invisible que opera detrás del mundo que vemos. Un mundo que utilizó la televisión infantil como herramienta, que utiliza a alguien querido como vector, que usa la confianza de millones de familias como puerta de entrada. Un mundo que, si Pedro Romero y César Neftalí y Beto dicen la verdad, nunca desapareció. Solo cambió de forma. Solo encontró nuevas pantallas. Nuevos personajes, nuevas maneras de entrar a los hogares. Terroríficos, la próxima vez que pongan algo en la televisión, en el streaming, en YouTube, para que sus hijos lo vean, recuerden esto. No estoy diciendo que todo es oscuro, no estoy diciendo que no hay contenido, genuinamente bueno, genuinamente inocente. Sí.
Pero estoy diciéndote que ese iceberg existe. Que la superficie es solo la punta, que hay cosas debajo que preferiríamos no ver, pero que ya vimos y que no podemos dejar de ver. Eso es todo por hoy, terroríficos. Si llegaron hasta aquí, son de los míos. Y dejen en los comentarios qué parte del iceberg te impactó más, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Qué es lo que más te costó procesar? Si conocen a alguien que creció con Odisea Burbujas, compártele este video, no para asustarlo, sino porque la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la ignorancia. Cuídense mucho y déjame en los comentarios qué tema quieres que hagamos un iceberg. Y sobre todo, ¿qué te parece este nuevo formato? Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.